En un capítulo más de Políticamente Incorrectos vamos a estar platicando de estos actos proselitistas dentro de las campañas políticas. Les vamos a decir qué es lo que se debe de hacer en caso de que uno de estos visitantes, digamos, extraños toquen a su puerta. Mi nombre es Fernando Cortés, soy abogado y tengo el placer de estar acompañado de la abogada también, Patricia Montalvo. ¿Qué tal, Fernando? Me da muchísimo gusto saludarte. Como bien comentas, hoy vamos a estar platicando de todo este contexto y de algunos posibles delitos que puedan estar cometiendo los partidos políticos a lo largo de la campaña electoral. Pero ¿qué te parece si antes de empezar a comentar este tema vamos a escuchar unos comerciales? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y ¡listo! Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso. ¿Cómo quieres empezar este tema? ¿Con tu experiencia personal de te extraña que sufriste en estos últimos días? ¿Qué te parece si primero empezamos por el principio? Primero hay que definir, yo creo que todos entendemos perfectamente qué es el proselitismo, pero si hay alguna persona que nos esté escuchando y no entiende, no sabe a qué nos referimos, pues no es otra cosa que ese afán con el que una persona pretende ganar más seguidores, ¿no? Pretende convencer a otras personas de que lo sigan y de que están en lo correcto. En el caso concreto en el que nos estamos refiriendo, que es obviamente en materia electoral, pues sabemos perfectamente que el próximo 6 de junio vienen las elecciones, donde sí, ya comentamos que se van a renovar muchísimos cargos, muchísimos puestos también de elección popular y que es muy importante que nosotros acudamos a las urnas y ejerzamos nuestro derecho al voto. Una vez que ya explicamos esto, sí me gustaría contarte una experiencia un poco extraña. Resulta que yo en el tiempo que he vivido en México, que he sido mexicana y he tenido esta conciencia completamente sobre las elecciones y demás, jamás en la vida me había tocado que llegaran a mi casa preguntándome en periodo electoral qué pienso sobre el gobierno en turno. Bueno, pues vaya la sorpresa que esta semana recibió una visita un tanto inesperada y pues fue justamente de ese partido al que ya hemos supramencionado en el podcast y obviamente vinieron los servidores de la nación, con este chaleco tan emblemático de Morena, color guinda, con letras así tamaño enormes en la espalda y venían haciendo una encuesta sobre qué pienso del gobierno en turno. Eso fue algo que me sorprendió muchísimo porque la pregunta fue concreta. ¿Qué piensas sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los 2 años que van de su sexenio? ¿Por qué llama la atención? Porque, como sabemos, si bien es cierto se van a renovar algunos cargos de elección popular, no se va a renovar el cargo del presidente de la República Mexicana. Eso ya es un hecho. El señor presidente va a gobernar los 6 años y punto, lo que le corresponde. Entonces, llama la atención justamente porque estamos en periodo electoral y porque en todo caso debieran hacer encuestas o más bien debieran informar sobre los candidatos de Morena. Es decir, si se va a renovar el presidente municipal, pues hablar sobre su candidato a la presidencia municipal, hacia los diputados federales, etcétera. Ese tipo de circunstancias, pero no fue en ese sentido. Sí, claro, o sea, ellos van en un plan como de evangelización, me atrevo a decir, ¿no? Así es, y es que también es muy interesante porque la forma en la que plantean su pregunta es muy concreta. Queremos saber qué piensa de su gobierno. Ya sabe usted
que Andrés Manuel ha estado buscando reivindicar a la clase más vulnerable y está buscando terminar con la corrupción y ha sido nuestro mejor presidente. Y este contexto, la forma en la que ellos manejan su pregunta me parece un tanto insidiosa. Entonces, sin lugar a dudas, esto es como una especie de... bueno, no sé si los que nos escuchan pertenezcan a esta religión, pero me recuerda mucho a los testigos de Jehová, con el atalaya casa por casa. Sí, es que es eso, un acto de evangelización, ¿no? Ellos lo que buscan hacer precisamente es replicar el discurso que si no fuera suficiente escucharlo todos los días en la mañanera o cada rato en redes sociales porque lo publican fulanito y fulanita, con los bots, obviamente, porque sí existen, se está buscando usar, digamos, las campañas electorales como un instrumento para seguir llegando a la gente, entre comillas, la más vulnerable, la que es, digamos, más fácil de capitalizar y cometer atropellos a... pues a los... ¿cómo le dirías? Atropellos a las reglas establecidas, ¿no? Hay que recordar que nosotros todavía tenemos la fortuna de estar en un estado de derecho, entre comillas. Se supone que somos un estado, digamos, donde gobierna, digamos, gobernamos de todos hacia todos. Tenemos una carta magna que es la Constitución y muchísimas leyes que de ella emanan, ¿no? Pues bueno, una de ellas es precisamente la LEGIPE, es una ley encargada de regular todo este tipo de contiendas electorales y es muy precisa, ¿no? Al decirnos qué tipo de actos se pueden realizar y qué tipo de actos no se pueden realizar en el momento de campañas políticas, ¿no? Como tú bien lo comentas, está permitido hacer alusión, precisamente para eso es una campaña política, para dar difusión a la población en general sobre las propuestas o los individuos que van a contender por parte, y no solamente de Morena, sino el PAN, el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tendrá, ya sea en solitario o en coalición, individuos, es decir, personas que va a lanzar para competir, en este caso, como tú bien lo dijiste, ¿no? Al cargo de presidente municipal, al cargo de diputado local o diputado federal, X, ¿no? Entonces, precisamente la campaña electoral se encarga de esto, perdón, la campaña política se encarga de esto, ¿no? Que los partidos y las coaliciones salgan a la calle, realicen mítines, eventos masivos, etcétera, para dar a conocer a esos individuos y para dar a conocer un plan de gobierno que se supone van a implementar de llegar al puesto solicitado, ¿no? Es decir, de ganar la elección. Jamás ha sido así con el presidente de la República. Bueno, claro, si fuera una elección, como tú bien lo dices, para elegir presidente de la República, pues bueno, claro, ¿no? Su candidato, etcétera. Pero este tipo de preguntas de, oye, ¿cómo te parece la administración? Son completamente fuera de lugar. ¿Sale? Y este tipo de delitos electorales, como su nombre bien lo dice, son delitos y sí son sancionables. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este podcast? Que aprendamos, o más bien nosotros decirles a nuestra audiencia, a ti que nos estás escuchando, cómo le puedes hacer para identificar qué está adentro de la norma y qué cosas no lo están, qué cosas son un delito e inclusive si deseas poder denunciar este tipo de conductas, porque ya en algún podcast, me parece hace 2-3 capítulos, precisamente hablamos de todas las instituciones en materia electoral. Dijimos que existe el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sobre todo existen las fiscalías especializadas para perseguir los delitos electorales, ¿no? ¿Cómo quieres empezar para tocar este tema, Pati? Yo creo que podríamos empezar platicando sobre los tipos penales, los delitos en materia electoral. ¿Qué te parece? En podcasts pasados estuvimos hablando sobre delitos que son un tanto más en el día de la elección. ¿Sí me explico? Como lo que vimos, ¿no? Sobre embarazar las urnas, comprar los votos el mismo día de la votación. Ya sabes, lo que todos conocemos. Pero también este tipo de delitos, como el que ya comentamos, el proselitismo, que yo creo que no se hacen como tal el día de la elección, sino que regularmente son antes. Incluso lo que habíamos, yo creo que uno de los mejores ejemplos lo tenemos con el caso de Salgado Macedonio, que bueno, sí él perdió la candidatura para competir por la gubernatura del estado de Guerrero, fue precisamente porque participó sus actos de campaña y porque además no rindió el informe correspondiente sobre el destino que había tenido los recursos, ni tampoco sobre dónde los había obtenido. Sí, sus recursos económicos para la campaña, ¿no?
se tienen que fiscalizar, tienen que ser fiscalizables. Pero bueno, precisamente este tipo de delitos son precisamente a los que nos llevan a realizar este podcast, ¿no? En este caso, que te visitaron, y como a ti te visitaron, obviamente visitan a cientos, incluso miles de personas al día. No es para dar a conocer las propuestas que nosotros ya habíamos dicho, ¿no? De presidencia municipal, de cualquier cargo que sea el que se vaya a elegir, sino para hablar de la vida y obra del señor presidente, ¿no? De cómo es que quiere acabar con la corrupción, que por favor le des tu opinión acerca de estos 2 años en los que ha estado en la gestión, etcétera, ¿no? Este tipo de actos completamente y a todas luces es ilegal. Así es. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, no se va a elegir un presidente de la República y jamás, y sobre todo en tiempos electorales, jamás vas a ir a hacer promoción sobre lo bueno que ha ocurrido, entre comillas, ¿no? Para ellos, claro, ¿no? Su discurso, para eso les pagan, para igual vender un discurso, todo lo bueno que han hecho a lo largo de estos 2 años, que según acabar con la corrupción, que según acabar con la impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con la contienda electoral y eso, inclusive, obviamente, es un delito. Así es, algo que más me ha llamado la atención de esta visita fue justamente eso. Cualquier persona que nos esté escuchando en este momento pudiera pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver que estén preguntando sobre el presidente o que estén hablando bien del presidente? Si las elecciones no son para presidente, ustedes lo acaban de decir. Exactamente. Sin embargo, como estamos renovando también nuestra Cámara de Diputados, es necesario tener mayoría en la Cámara de Diputados para que de esa forma se puedan aprobar todas las leyes que el señor presidente decida. Bueno, en la Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Pero bueno, justamente por eso es importante acudir a los domicilios y decirles, bueno, para continuar con el proyecto de transformación que llevamos, necesito que ustedes sigan votando masivamente por Morena. Ahí es donde está la clave y yo creo que ahí es donde está el principal riesgo. Independientemente de que se trate de un delito, es un riesgo también para nosotros como población, no porque se trate solamente de Morena, sino porque dejarle todo el poder a un solo partido, a todas luces, sigue siendo uno de los errores más grandes que podemos cometer como país. Ya lo vivimos con el PRI, yo creo que nadie quiere repetirlo con Morena. Sí, y deja eso, también tenemos un podcast para quien quiera irlo a escuchar que se llama La utilización del lenguaje como arma política. En ellas hablamos de ciertos rasgos y ciertos elementos que tiene un orador para manipular a la audiencia para conseguir algún fin en específico, ¿no? También hemos visto que este tipo de personas, los servidores de la nación, son los que inclusive, ¿cómo le llamarías tú? Amenazan, van a la casa de fulanita persona y le preguntan, oye, ¿tú te estás beneficiando con algún programa social? Ah, sí, con el de 65 y más, ¿no? O sí, con las becas a ninis, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama ese programa? Jóvenes Construyendo el Futuro, me parece que sí. Ándale, es ese. Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, ellos dicen, ok, te recordamos que esos programas, ellos nos dicen que son programas públicos, obviamente con dinero obtenido a través de que todos pagamos impuestos. No, ellos dicen que eso se los está dando el presidente. Es como si él trabajara y de su propia bolsa se los estuviera dando. Y si quieren seguir continuando con ese programa o que se les siga favoreciendo de esa manera, pues entonces tienen que votar por Morena, porque la mafia del poder, si es que llega de nueva cuenta al poder, les pueden quitar sus beneficios, ¿no? Eso a todas luces es la manipulación del lenguaje como arma política. Inclusive también se han colado videos en la red, sobre todo en Twitter, de servidores de la nación, donde flagrantemente dicen, bueno, ahora deme por favor usted una copia de su identificación oficial, es decir, el INE. Obviamente esto lo hacen para votar a tu nombre, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones que también son delitos. Entonces podríamos identificar aquí 3 tipos de delitos. Una, el proselitismo, hablando de cosas que no tienen nada que ver con la campaña política, en este caso cubriendo de halagos y de gloria al presidente, ¿no? Y diciendo que ha tenido 2 años maravillosos en el gobierno. La segunda sería amenazar con quitar programas públicos para obtener un voto, ¿sabes? Y la tercera es pedir información sensible, como lo es la credencial para votar. Ajá, exacto, ¿no? Decirle, oiga, deme una copia. O hemos visto, y eso ya se me hace como el colmo del descaro, decir que, se coló un video, ¿no? De una servidora de la nación que decía, es que me parece que en el Estado de México, una candidata a
un ayuntamiento, dijo, es que fulanita de tal, que es candidata, es la que le está regalando la vacuna contra el COVID-19, se lo decía a una señora, ¿no? Si usted la quiere recibir, nosotros necesitamos su copia del INE. Acuérdese que si la mafia del poder vuelve a llegar al poder, entonces se le van a quitar todos estos beneficios, inclusive ya no le pueden aplicar la segunda dosis, ¿no? Este tipo de utilización, sabemos que la vacuna es un derecho que tenemos todos los mexicanos y que no nos está regalando Morena, y mucho menos el presidente, es una obligación del Estado mexicano. Que bueno, Morena, a través de Andrés Manuel, haya llegado a la presidencia, eso no quiere decir que Morena es el que gobierna el presidente para todos los mexicanos, inclusive para todos aquellos que no estaban de acuerdo en que él llegara a la presidencia. Y sobre todo, no se compran las cosas con su dinero, se compran las cosas con el dinero de todos, ¿no? Así es, bastaría revisar tan solo lo que establece nuestra ley, justamente donde literalmente va por capítulos, ¿no? Los delitos que puede cometer cualquier persona, un servidor público, un servidor de algún tipo de partido, un funcionario electoral, etcétera, etcétera. Y justamente en esta parte de funcionario público lo dice tal cual. Cualquier persona que condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de un programa gubernamental, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, etcétera, 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 obviamente está cometiendo un delito electoral. Y yo creo que es el claro ejemplo de lo que hemos visto, principalmente como tú mencionas con el tema de la vacuna. Recordemos que incluso para vacunar a las personas, cuando iniciaron las primeras campañas de vacunación, pedían una credencial, una copia de la credencial, y la retenían. Posteriormente también el INE se pronunció al respecto, lo mismo con muchos organismos autónomos se pronunciaron al respecto, estaban en contra de esta práctica y se dejó de aplicar, supuestamente. Entonces, aún así, yo creo que por eso también decidieron implementar este tipo de campañas donde literalmente casa por casa te van tocando y te van recordando todo lo bueno que hizo Andrés Manuel, en teoría, y te van solicitando que votes nuevamente por Morena. Entonces, bueno, a todas luces es un acto violatorio de nuestros derechos incluso, porque nosotros tenemos derecho también a votar, elegir a quien queramos, a quien nosotros realmente pensemos que nos representa y nos identifiquemos con esos ideales. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros resaltemos esto, porque van a seguir haciendo este tipo de campañas a lo largo de la República Mexicana, me atrevo yo a decir, y a lo largo también del estado de Puebla. Nosotros vivimos en Puebla y esto sucedió aquí. Entonces, si a ustedes les pasa, no están en la obligación tampoco de responder ni de abrirles si no quieren hacerlo, pero la recomendación existe. Si los pueden grabar, si los quieren denunciar a través de las redes sociales, yo creo que están en su libre derecho de hacerlo. Y bueno, quienes tengan mayor responsabilidad, me atrevo a decir civil, o no sé, cívica, no sé cómo podríamos decirle, pero pueden también presentar su denuncia correspondiente ante la fiscalía. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Y a lo mejor dicen, es que eso es demasiado obvio. Bueno, quizá para personas como tú y como yo, y tú que nos estás escuchando, que a lo mejor tienes la licenciatura, que no sé, te informas, etcétera, pues sí, no caes. Pero por ejemplo, una señora, un adulto mayor, por ejemplo, una persona que pues quizás nada más estudió la primaria, sí piensa y sí le da miedo que le puedan quitar su único apoyo. En este caso, yo que sé, este apoyo de los 65 más y este tipo de cosas, si es que no vota por Morena. Entonces, no lo harían si no hubiera gente que se lo cree y gente que cae, ¿no? Obviamente si van con gente como tú y como yo, pues obviamente ya sabemos a dónde los vamos a mandar, ¿no? Sí, claro. Pero si encuentran yo que sé, a la abuelita sola, si encuentran yo que sé, a ese tío que piensa que todo es una conspiración y este tipo de cosas, obviamente esa gente sí cae, ¿no? Y da sus datos y se cumple el fin para el cual estas personas van a buscarte al domicilio. Hay que recordarles que existe precisamente toda una campaña que la realiza el INE y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es Llama a la FEPADE, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabemos en México qué es la FEPADE. Y si no sabes, pues entonces yo te digo, la FEPADE son las siglas de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Nada más como últimas recomendaciones, hay que recordar... perdón. No, sí está bien, ¿no? Pensé que había dicho un pleonasmo. Sí, como últimas indicaciones, les quiero recordar que
Los delitos electorales obviamente son delitos penales, ¿no? El mismo nombre lo dice. Hay que recordar que en la legislación o en los códigos penales para cada estado o en el Código Penal Federal no están todos los delitos, ¿sale? Existe una categoría de delitos que se llaman delitos especiales. Estos delitos especiales están contenidos en una legislación o en una ley aparte. ¿Cuáles podrían ser algunos delitos especiales? Los delitos que utilizas un arma de fuego, porque hay una ley de arma de fuego y explosivos. Los delitos precisamente electorales, ¿no? Que sanciona la LEGIPE. Los delitos, se me ocurre, yo que sé, de delincuencia organizada. Hay una ley especializada para sancionar los actos o los delitos de delincuencia organizada. Entonces, esto no quiere decir que tengan un procedimiento diferente. Se rigen por las mismas reglas, nada más que hay una legislación que está sumamente especializada para atender ese tipo de delitos. En este caso, los delitos electorales, como lo acabo de decir, cumplen con las mismas características que todos. Entonces, si tú estás viendo que alguien en ese momento está cometiendo alguno de estos delitos, la compra de votos, amenazando que le van a quitar el programa social a la abuela si es que no vota por Morena, haciendo actos de proselitismo en plena campaña electoral cuando no tiene nada que ver hablar bien del presidente con que se elija, digamos, una diputación local o federal, si tú estás viendo eso, se cumple la flagrancia. Y en teoría, al menos en la teoría del delito, tú puedes hacer cumplir tus derechos y llamar a una patrulla e inclusive detenerlo en ese mismo momento, ¿no? Porque si se está cometiendo un delito en flagrancia, tú puedes detener a la persona y ponerla a disposición de la autoridad más cercana, que en este caso sería la policía, ¿no? Entonces sí existen fundamentos jurídicos para que tú como ciudadano puedas, digamos, frenar este tipo de cosas. Digo, lo mínimo, como lo acaba de decir la abogada Patricia, es precisamente grabarlos, ¿no? Estás en tu propiedad, adentro, e inclusive la calle es pública, ¿no? No te tienen por qué amedrentar por eso. Y si ya quieres precisamente tú formalizar, pues bueno, puedes llamar a la FEPADE, inclusive puedes llamar a la patrulla. Eso es un delito, lo estás viendo, se consumó en flagrancia y máxime, tú tienes un video que lo acredita, ¿no? Porque estabas grabando. Así es. Yo creo que sí, finalmente como estas recomendaciones es muy importante que estemos alerta de todo lo que va a suceder a lo largo de esta contienda electoral. Apenas la estamos iniciando, vamos a recordar que estamos a meses de las elecciones, apenas vamos a empezar a ver este tipo de actos. Yo estoy segurísima que habrá más. En primeras impresiones, tal vez el tema solo de grabarlo, de subirlo a redes sociales y denunciarlo puede ser relativamente sencillo, pero como se trata de un tema tan sensible como es el periodo electoral del 2021, yo creo que si se masifican este tipo de videos se pueden llegar a ser virales y obviamente el partido va a tener algún tipo de sanción, pero eso solamente lo va a establecer el Instituto Nacional Electoral, además de la Fiscalía especializada en los delitos electorales. Las sanciones en particular, claro está. Entonces, bueno, mi recomendación es que sí lo hagan, ya sea que presenten la denuncia formalmente o ya sea que, aunque se graben un video, ya es como lo mínimo que podríamos hacer y lo denunciemos a través de las redes sociales. Y pues sí, nada más eso, estén muy alertas, además de recordarles, como a cada podcast, que por favor acudan a las urnas este 6 de junio. También les recordamos que deben conocer a sus candidatos y también deben estar muy alertas de cualquier tipo de circunstancia que pueda suscitarse a lo largo del periodo electoral. Sí, y no solamente con Morena, también con el PAN, con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, que ya sabemos que... ¿cómo decirlo? Son todos iguales, ¿no? Mi nombre es Fernando Cortés y me pueden encontrar en Twitter como @CortésFernando_, Cortés con S, todo junto, @CortésFernando_. Yo soy Patricia Montalvo y recuerden que me encuentran en Twitter como @PatMontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Hay que seguir pendientes, no hay que quitar el dedo de renglón, se está jugando algo muy importante en nuestro país este 6 de junio y pues seamos responsables. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.